Proverbios 12, versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. No se olvidará la gente del recuerdo de un hombre justo. En cambio, el que hace impiedad, su memoria será olvidada. Hoy empezamos con el estudio de otra mujer de la Biblia, la enferma que tocó el vestido de Jesús. Y la historia de esta mujer se encuentra en Marcos 5, 21, 34. De todos los ejemplos de fe en las Escrituras, hay pocos que igualan y ninguno que sobrepasa la fe de la pobre enferma que tocó el borde del vestido de Jesús y fue sanada al instante, tanto en cuerpo como en espíritu. ¿Qué es la fe? Y de manera especial, ¿cuál es la fe que salva? Las Escrituras atribuyen una importancia primordial a la fe, pues todas las promesas de Dios están condicionadas por ella, y sin ella no puede haber vida espiritual verdadera. En el sentido más alto de la palabra, fe es el asentimiento a lo que parece ser verdad, o la convicción de que una cosa es verdadera. El factor principal en la fe es la confianza, puesto que la esencia del concepto de la verdad es todo lo que es digno de crédito. Aceptar una cosa como verdadera es considerarla como todo lo que pretende ser y por consiguiente conviene fiarse de ella. Fe, pues, es la convicción de la realidad de una cosa que se basa en el testimonio. En las Escrituras, el término fe significa la creencia en las cosas invisibles a base del testimonio. Este testimonio puede ser la afirmación de una persona. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que la oyeron, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros? Usted puede leer esto en Hebreos 2, 3 y 4. Sin embargo, pueden haber distintas clases de fe. Hay, por ejemplo, una fe especulativa que puede calificarse como muerta, pues los demonios creen en la existencia de Dios y tiemblan, mas no por eso se salvan. Y hay una fe salvadora que nos hace participantes en la vida eterna y en ser hijos de Dios, y que se funda en el testimonio del Espíritu al alma regenerada. ¿Qué es la fe? Dice el Catecismo, la fe no es meramente un conocimiento cierto mediante el cual se recibe como verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sino también una confianza que el Espíritu Santo obra en mí por el Evangelio, a fin de que no solamente a otros, sino a mí también es dado el perdón del pecado, la justicia y la vida eterna de pura gracia, y solamente en atención a los méritos de Cristo. El objeto de la fe salvadora no es solamente la verdad de las Escrituras en general, ni la revelación del plan de salvación en particular, sino Cristo mismo, su persona y obra, y la oferta de salvación a nosotros en lo personal. Todo esto se ejemplifica en la historia de la mujer que tocó el borde del vestido del Salvador. No nos dice el evangelista nada de su conocimiento de las Escrituras, ni del plan de salvación, pero sí destaca su fe ilimitada en Jesús, su confianza en su poder para hacer por ella lo que ningún otro había podido hacer.
Marcos comprime en unas pocas líneas un triste cuadro de sufrimiento crónico. En Marcos 5, 25, 26 dice: y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero nada había aprovechado, sino le iba peor, llegó por detrás de la compañía. En la esperanza de encontrar algún alivio, había consultado con uno y otro médico, mas siempre con el mismo resultado. Todos alentaron sus esperanzas, todos le recetaron tratamientos dolorosos, todos le cobraron fuerte y ninguno de ellos le había ayudado en lo más mínimo. Le habían instado a tener paciencia y confianza en ellos. Lo que había sufrido en sus manos resultó peor que la enfermedad misma, y a pesar de todo, el mal avanzaba y su estado empeoraba paulatinamente. Sus sufrimientos físicos y los esfuerzos dolorosos y vanos de los médicos para restaurar su salud representaban únicamente una parte pequeña de su aflicción total. Peor aún, era el completo oscurantismo religioso y social consecuente de su enfermedad. Por 12 años consecutivos había sufrido esta humillación y por 12 años no había conocido alivio alguno. Aun sus amigas más íntimas rehusaban juntarse con ella, puesto que su prolongada dolencia se interpretaba popularmente como un castigo divino a consecuencia de algún pecado oculto en su vida. Las tinieblas de la desesperación en que se había sumido se tornaron negras como la noche. Toda esperanza de recobrar la salud se había desvanecido. Su destino sería resignarse a su triste suerte hasta que la muerte tuviera compasión de ella. Se dice que la oscuridad va en aumento hasta momentos antes de rayar el alba. Por lo menos así fue en el caso de la enferma. Había perdido su fe en la profesión médica y no hubo nadie fuera de ella a quien pudiera acudir. En esas circunstancias apareció Jesús para ejercer su ministerio en Galilea. Corrió la voz que este gran profeta enseñaba con autoridad y no como los escribas, que obraba milagros, que echaba fuera los demonios y que sanaba enfermedades incurables. ¿Sería posible que pudiera ayudarle a ella? Por lo menos valdría la pena informarse acerca del ministerio de este hombre tan extraordinario, que tanta conmoción provocaba por todas partes.